La mitad del siglo XIX se recuerda típicamente como la era de la expansión del comercio global, cuando los barcos de vapor reemplazaron a la vela, cuando los cables telegráficos comenzaron a conectar continentes y cuando las ciudades portuarias, desde Liverpool hasta Nueva York, se convirtieron en motores del comercio industrial. Pero tras esa narrativa se esconde una transformación menos comentada. Entre 1840 y 1870, los sistemas de registro marítimo en puertos no conectados comenzaron a adoptar formatos casi idénticos. Los registros de buques, que se habían mantenido localmente durante siglos, se estandarizaron repentinamente. Los manifiestos de carga, los registros de tripulación y los libros de entrada al puerto adoptaron estructuras uniformes, a menudo en el mismo periodo de 5 años, a pesar de que no existía ningún tratado internacional, acuerdo vinculante ni autoridad centralizada que exigiera el cambio. En 1838, el puerto de Londres utilizaba 11 formatos de registro diferentes según el tipo de buque. Para 1855, utilizaba solo uno. Los registros portuarios de Boston se modificaron entre 1847 y 1851. Los de Liverpool entre 1849 y 1854. Los de Sydney entre 1852 y 1856. Los sistemas no solo se parecían entre sí. Eran arquitectónicamente idénticos, hasta en el ancho de las columnas, la secuencia de entrada y las jerarquías de clasificación. Y aparecieron en ciudades que carecían de una infraestructura de comunicación formal capaz de sincronizar tal cambio. Volveremos a ello. Por ahora, cabe destacar que este documental explora patrones observables en la administración marítima del siglo XIX. No pretende demostrar una única explicación. Existen múltiples interpretaciones y la evidencia sigue siendo incompleta. Lo que sigue es un análisis de la cronología, la escala y la consistencia estructural, no un relato definitivo. La explicación estándar es sencilla: el comercio internacional estaba en auge y la eficiencia requería estandarización. A medida que aumentaba el volumen comercial, los puertos necesitaban sistemas compatibles para procesar los barcos con mayor rapidez, reducir la redundancia de papeleo y satisfacer a las aseguradoras que comenzaban a operar a través de las fronteras. Esa explicación se sostiene en principio, pero tiene dificultades con la secuencia. Los nuevos sistemas aparecieron antes del pico de demanda que se suponía debían satisfacer. En muchos casos, se implementaron años antes de que existiera la infraestructura que los justificaría. Tomemos como ejemplo el puerto de Baltimore. En 1851, rediseñó todo su sistema de documentación marítima para gestionar lo que los memorandos internos describían como futura coordinación de rutas continentales. Pero las líneas ferroviarias que conectaban Baltimore con los centros de distribución interior no se completarían hasta 1857. La red telegráfica que la conectaba con otros puertos del este entró en funcionamiento en 1858. Durante 6 años, Baltimore mantuvo un sistema de registro diseñado para una conectividad que aún no tenía. El caso de Liverpool es similar. En 1849, la ciudad reformó sus registros de buques para incluir códigos de mercancías estandarizados, referencias cruzadas de atracaderos e indexación centralizada de manifiestos. El sistema fue diseñado para integrarse con una unión aduanera propuesta que no se debatiría en el Parlamento hasta 1852 y no entraría en vigor hasta 1860. No fue un proceso reactivo. Fue preparatorio. Y no fue un proceso aislado. Filadelfia adoptó una estructura idéntica en 1850. Charleston en 1851. Halifax en 1853. Cada puerto implementó el sistema de forma independiente, sin embargo, la documentación que producían podía contrastarse como si lo hubiera diseñado un único organismo administrativo. Ningún tratado lo exigía. Ningún consorcio naviero lo imponía. Ningún gobierno lo exigía. El formato simplemente apareció. Para 1860, se podía extraer un manifiesto de carga de Hamburgo, compararlo con uno de Savannah y encontrar el mismo orden de campo, los mismos códigos de clasificación, la misma lógica estructural, a pesar de que esos dos puertos nunca habían formalizado ninguna coordinación. Eso no es convergencia. Es replicación. Uno de los ejemplos más llamativos proviene de puertos más pequeños que no tenían ninguna razón aparente para modernizarse. En 1854, el capitán del puerto de New Bedford, Massachusetts, una ciudad ballenera con un tráfico comercial en declive, reestructuró por completo el sistema de registro del puerto. Introdujo
Indización cruzada del tonelaje de los buques. Seguimiento centralizado de la nacionalidad de la tripulación. Clasificación estandarizada de la carga por peso, volumen y destino. Numeración secuencial de los manifiestos para todas las clases de buques. La flota ballenera de New Bedford estaba menguando. Su tráfico marítimo comercial había alcanzado su punto máximo una década antes. No había presión económica para innovar, ni exigencia regulatoria, ni financiación externa. Sin embargo, el sistema se implementó de todos modos. Y coincidía con el formato utilizado en Londres. Ese mismo año, la cronología se vuelve más difícil de explicar si consideramos la velocidad de las comunicaciones. En 1854, no existía el telégrafo transatlántico. Las cartas tardaban de 3 a 4 semanas en cruzar el océano. La correspondencia oficial portuaria se movía aún más despacio, con una respuesta que a menudo tardaba 2 meses. Si el sistema de New Bedford se hubiera copiado de Londres, alguien habría tenido que viajar a Londres o recibir documentación detallada. Estudiar el sistema. Regresar a New Bedford. Persuadir a las autoridades locales para que lo adoptaran. Implementarlo en todos los tipos de buques. Todo ello en un año calendario. Y habrían tenido que hacer esto mientras se adoptaban sistemas idénticos en Charleston, Mobile y Galveston, ninguno de los cuales tenía vínculos formales con la administración de New Bedford. El patrón no se limita al Atlántico. En 1856, el puerto de Calcuta reestructuró sus registros de embarque de la Compañía de las Indias Orientales utilizando una plantilla casi idéntica a la utilizada en Liverpool. Al año siguiente, Singapur y Bombay siguieron sus pasos. Para 1860, incluso los asentamientos coloniales más pequeños, puertos con menos de una docena de buques comerciales al mes, habían adoptado el mismo formato. Algunos de estos lugares carecían de acceso telegráfico. Otros contaban con administradores que nunca habían visitado Europa. Sin embargo, los sistemas que implementaron eran funcionalmente intercambiables con los que se utilizaban en los puertos más grandes del mundo industrial. La escala empieza a parecer menos una adaptación y más una implementación. Lo que dificulta este análisis es la uniformidad temporal. Estos cambios no se implementaron a lo largo de décadas. Se condensaron en un periodo de 15 años, en regiones con culturas administrativas, necesidades económicas y capacidad tecnológica muy diferentes. Es como si el sistema ya estuviera diseñado y simplemente se estuviera instalando. Lo cual plantea una pregunta diferente. Si estos formatos se diseñaron con antelación, ¿de dónde surgió el modelo? La infraestructura cuenta una historia similar. Para cuando la mayoría de los puertos adoptaron sus nuevos sistemas de documentación, también estaban ampliando su capacidad física, a menudo de maneras que parecían anticipar volúmenes de tráfico que aún no se habían materializado. Entre 1845 y 1865, los principales puertos de Estados Unidos y el Reino Unido no solo se modernizaron, sino que se sobreconstruyeron. El Albert Dock de Liverpool se inauguró en 1846. Tenía capacidad para 1,75 millones de toneladas de carga al año. En 1846, el volumen real de carga de Liverpool era de aproximadamente 890.000 toneladas. El muelle funcionó a la mitad de su capacidad durante casi una década. No se construyó para la demanda actual. Se construyó para la demanda futura, una demanda que no llegaría hasta la década de 1860, cuando las rutas transatlánticas de vapor finalmente alcanzaron su plena escala comercial. El mismo patrón se observa en Boston. Los nuevos atracaderos de aguas profundas de la ciudad, terminados en 1850, se diseñaron para recibir barcos de vapor con casco de hierro que no dominarían el comercio atlántico hasta 1862. Durante más de una década, esos atracaderos permanecieron infrautilizados, mantenidos con un considerable gasto público, a la espera de los barcos para los que fueron construidos. La historia de Nueva York es aún más reveladora. En 1851, la ciudad comenzó a construir una aduana centralizada con una capacidad de almacenamiento de documentos muy superior a la que el puerto había requerido hasta entonces. El edificio incluía 47 salas de archivo para los manifiestos de los barcos, plantas dedicadas al cruce de carga, bóvedas ignífugas para la conservación de registros a largo plazo, sistemas de archivo estandarizados, indexados por buque, ruta y tipo de mercancía. En aquel entonces, el tráfico marítimo de Nueva York podría haberse gestionado en una fracción de ese espacio.
Pero el sistema no fue diseñado para 1851. Fue diseñado para 1875, el año en que las salas de archivo finalmente alcanzaron su capacidad máxima. Alguien sabía que el volumen se avecinaba. Y construyeron en consecuencia. Lo inusual no es solo la escala. Es la consistencia. Puertos que no tenían una relación formal entre sí tomaban decisiones de infraestructura casi idénticas en momentos casi idénticos, decisiones que solo tenían sentido en retrospectiva, una vez que el tráfico que anticipaban realmente llegaba. Tomemos como ejemplo la expansión del canal de Erie entre 1847 y 1854. El proyecto amplió el canal, profundizó las esclusas y reestructuró la documentación de peajes para gestionar lo que los ingenieros describieron como demanda proyectada de rutas interiores. Pero en 1847, la demanda de rutas interiores era estable. No hubo un auge demográfico que la impulsara. No hubo nuevas industrias que la demandaran. La expansión se adelantó a la necesidad por casi una década. Sin embargo, cuando las redes ferroviarias finalmente conectaron los grandes lagos con los puertos de la costa este a finales de la década de 1850, la capacidad del canal era exactamente la requerida. El cronograma no debería funcionar tan bien. A menos que la expansión no fuera especulativa. A menos que estuviera coordinada. La misma lógica se aplica en las ciudades portuarias británicas. Entre 1848 y 1860, Liverpool, Glasgow y Bristol ampliaron la infraestructura de sus muelles utilizando estándares de ingeniería prácticamente idénticos. Los proyectos se financiaron localmente, fueron gestionados por autoridades portuarias independientes y ejecutados por diferentes contratistas. Sin embargo, los resultados fueron arquitectónicamente uniformes. Las dimensiones de los atracaderos coincidían. Los sistemas de manipulación de carga eran intercambiables. Incluso los edificios administrativos, estructuras destinadas a albergar los nuevos sistemas de documentación, seguían los mismos planos. Es el tipo de consistencia que se esperaría de una oficina de diseño centralizada. Pero tal oficina no existía. Al menos, no oficialmente. Uno de los patrones más difíciles de explicar tiene que ver con el almacenamiento. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, los puertos comenzaron a construir enormes almacenes frente al mar en las décadas de 1840 y 1850, almacenes que permanecerían parcialmente vacíos durante años. El Royal Victoria Dock de Londres, finalizado en 1855, tenía capacidad de almacenamiento para 300.000 toneladas de mercancías. En 1855, la necesidad real de almacenamiento del puerto era menos de la mitad. El exceso de espacio no se cubriría hasta la década de 1870, cuando los flujos mundiales de mercancía finalmente se normalizaron. Lo mismo ocurrió en Filadelfia, 1852. Charleston, 1854. Baltimore, 1856. Glasgow, 1857. Cada ciudad construyó infraestructura de almacenamiento décadas antes de la demanda, a menudo con un coste financiero significativo, sin una justificación económica clara. Y todas las ciudades utilizaban el mismo modelo de almacenamiento, diseño modular, cimientos reforzados y secciones climatizadas para productos perecederos. Almacenamiento climatizado en la década de 1850. Antes del transporte refrigerado. Antes de las cadenas de suministro que lo requerirían. El aspecto administrativo profundiza el patrón. Cuando se implementaron estos nuevos sistemas de documentación, no solo estandarizaron formatos. Introdujeron categorías de información completamente nuevas, categorías que no tenían un uso práctico inmediato. Los registros de buques comenzaron a rastrear. Nacionalidad de la tripulación con gran detalle. Puntos de origen de la carga, no solo destinos. Materiales y fechas de construcción de los buques. Historial portuario previo de cada buque. ¿Por qué? En 1850, no existía ningún organismo regulador que exigiera el seguimiento de la nacionalidad de la tripulación. No existía ninguna norma de seguros que exigiera el registro del punto de origen. No existían controles aduaneros que dependieran de los registros de materiales de construcción. Estos eran campos de datos que se recopilaban para su uso futuro. Y se recopilaban de manera uniforme, en puertos que no tenían una razón aparente para coordinarse. Para 1860, si se quería rastrear un cargamento de algodón desde una plantación en Georgia hasta una fábrica en Manchester,
se podía hacer completamente mediante registros portuarios con referencias cruzadas. Registros que no existían 15 años antes y que se habían estructurado como si alguien hubiera previsto la necesidad de realizar exactamente ese tipo de rastreo. El sistema funcionaba retroactivamente, lo que sugiere que se construyó con la función retroactiva en mente. Hay otra capa: muchos de estos puertos comenzaron a mantener registros duplicados en la década de 1850, uno para uso operativo y otro para archivo a largo plazo. Los archivos se almacenaban en instalaciones ignífugas, a menudo en edificios construidos específicamente para ese fin. Esta no es una práctica habitual en el mantenimiento de registros comerciales. Es el tipo de redundancia que cabría esperar de un gobierno que intenta preservar la continuidad histórica. Pero se trataba de puertos municipales, no de archivos federales. Y los registros archivados no se utilizaban. Simplemente se almacenaban, como si su valor no fuera inmediato, sino eventual. En algunos casos, los archivos incluían registros anteriores al nuevo sistema, reformateados retroactivamente para que coincidieran con la estructura estandarizada. Los antiguos registros de buques de las décadas de 1820 y 1830 se reescribieron manualmente utilizando las nuevas plantillas, aunque los registros originales seguían intactos. Es como si alguien quisiera un registro histórico unificado. Uno que pudiera consultarse en sentido inverso. Uno que eliminara la discontinuidad administrativa. Para cuando el telégrafo alcanzó su pleno funcionamiento transatlántico en 1866, el mundo marítimo ya estaba sincronizado. Los sistemas estaban en funcionamiento. La infraestructura estaba a la espera. Los registros estaban estandarizados. Solo faltaba el tráfico. Y cuando llegó, todo encajó. Los muelles tenían el tamaño adecuado. Los almacenes tenían la capacidad adecuada. La documentación podía cruzarse instantáneamente, entre continentes, como si siempre hubiera sido diseñada para eso. La pregunta no es si el sistema funcionaba. Es si el sistema fue creado o heredado. El término Tartaria aparece en los mapas europeos ya en el siglo XV, usado ampliamente para describir los vastos territorios de Asia Central y partes de Siberia. No era una nación en el sentido político. Era una etiqueta geográfica que cambiaba según el cartógrafo, la época y el grado de conocimiento europeo sobre la región. Para el siglo XIX, el término había caído en desuso formal, reemplazado por designaciones más específicas a medida que la cartografía mejoraba y las fronteras políticas se consolidaban. Pero en los últimos años, la palabra ha adquirido un significado diferente. Las comunidades en línea han comenzado a usar Tartaria como abreviatura para un marco interpretativo más amplio, que examina si ciertas infraestructuras, sistemas administrativos y patrones arquitectónicos del siglo XIX sugieren algo distinto a la cronología de desarrollo estándar. Este marco no pretende demostrar una historia alternativa. Se pregunta si la densidad, la uniformidad y la cronología de ciertos sistemas parecen coherentes con el crecimiento orgánico o si sugieren un origen diferente. Existen tres interpretaciones principales del patrón de documentación marítima que hemos estado examinando. La primera es la coordinación convencional. Según esta perspectiva, la estandarización de los registros portuarios a mediados del siglo XIX fue simplemente el resultado de redes profesionales informales. Capitanes de puerto, funcionarios de aduanas y empleados de transporte marítimo viajaban, intercambiaban correspondencia y compartían buenas prácticas. Con el tiempo, esas prácticas convergieron en un estándar de facto, no por una planificación central, sino porque la eficiencia recompensaba la uniformidad. Esta explicación explica el hecho fundamental de la estandarización. Si bien presenta mayores dificultades con la velocidad y la expansión geográfica, sigue siendo la interpretación más aceptada entre los historiadores del comercio marítimo. La segunda interpretación es la infraestructura heredada. Esta perspectiva sugiere que los sistemas adoptados en las décadas de 1840 y 1850 no se inventaron durante ese periodo, sino que se redescubrieron, reactivaron o adaptaron a partir de modelos administrativos anteriores que habían caído en desuso o se habían perdido parcialmente. Bajo este marco, la uniformidad no es el resultado de una invención simultánea. Es el resultado de una recuperación simultánea. El modelo ya existía, quizás en registros coloniales más antiguos, quizás en archivos institucionales de difícil acceso, quizás en tradiciones administrativas que se habían mantenido en regiones limitadas y que luego se extendieron rápidamente una vez que las condiciones lo permitieron. Esta interpretación considera a Tartaria no como un imperio específico,
sino como un referente conceptual para cualquier sistema anterior cuyos restos podrían haber influido en la reurbanización del siglo XIX. No requiere una conspiración. Requiere una continuidad que no está completamente documentada. La tercera interpretación es la convergencia independiente. Esta perspectiva sostiene que problemas similares, gestionar el creciente comercio, coordinar las regiones, garantizar la responsabilidad legal, naturalmente producen soluciones similares, incluso en ausencia de comunicación directa. Si varias ciudades portuarias se enfrentaran a las mismas presiones logísticas al mismo tiempo, podrían llegar independientemente a las mismas respuestas estructurales. El hecho de que esas respuestas parezcan idénticas no evidencia coordinación. Es evidencia de necesidad funcional. Esta interpretación es la más escéptica de cualquier influencia oculta o heredada, y enfatiza el ingenio humano y el desarrollo paralelo. Las tres interpretaciones siguen siendo especulativas. Ninguna puede probarse definitivamente con la evidencia disponible. Lo que permanece observable es el patrón en sí. En 1816, un año recordado principalmente por sus anomalías climáticas, el año sin verano, causado por la erupción del monte Tambora, los sistemas globales se encontraban bajo una presión extraordinaria. Las malas cosechas, las perturbaciones económicas y la migración masiva crearon condiciones que requirieron una rápida adaptación administrativa. Algunos investigadores han sugerido que este periodo actuó como una especie de reinicio sistémico, no en un sentido conspirativo, sino funcional. Los viejos sistemas que ya no funcionaban tuvieron que ser reemplazados rápidamente. Los nuevos sistemas tuvieron que implementarse a gran escala. Y en esa urgencia, es posible que se hayan adoptado ciertas plantillas porque ya estaban disponibles. Si esas plantillas se diseñaron en el momento o si eran remanentes de algo más antiguo, sigue siendo una incógnita. Pero el hecho de que tantos sistemas, registros marítimos, infraestructura portuaria, modelos de almacenamiento, jerarquías administrativas, surgieran en un plazo breve, con tanta consistencia estructural, sigue invitando al análisis. La metáfora de Tartaria, en este contexto, no se refiere a un imperio perdido. Se refiere a una línea base perdida, un punto de referencia que podría explicar por qué gran parte del siglo XIX se siente como un reensamblaje en lugar de una invención. Es la sensación que se tiene al observar los planos del muelle del puerto de Liverpool de 1846 y darse cuenta de que podrían haber sido dibujados en 1780. O cuando se observa que el archivo de aduanas de Nueva York se construyó con una capacidad de expansión que no sería necesaria durante 30 años. O cuando se rastrea un manifiesto de embarque de Charleston y se encuentra con un formato idéntico al de Hamburgo, a pesar de que no se conoce ningún contacto entre sus administradores. Los sistemas no solo funcionan. Funcionan como si siempre hubieran estado diseñados para funcionar juntos. Lo que plantea la posibilidad, por muy especulativa que sea, de que así fuera. No por una mano oculta, sino porque la mano que los construyó trabajaba a partir de una referencia compartida. Una a la que ya no tenemos acceso. O una que hemos dejado de reconocer. La evidencia no exige creer. Exige atención. Atención al tiempo. Atención a la escala. Atención a la silenciosa consistencia que aparece al observar detenidamente cómo se construyó el mundo moderno. Los registros marítimos de mediados del siglo XIX son solo un hilo conductor. Pero al tirar de ese hilo, comienzan a surgir otros patrones. Las redes ferroviarias que aparecieron más rápido de lo que el crecimiento poblacional podía justificar. Los sistemas censales que se estandarizaron entre países sin un acuerdo formal. Las técnicas arquitectónicas que se extendieron sin puntos de transmisión identificables. Cada hilo por sí solo puede explicarse. Pero juntos, forman un tejido que parece tejido intencionalmente. Si ese tejido se creó en el momento o si fue heredado y reutilizado, es una pregunta que el registro histórico aún no ha respondido. Y quizás ese sea el punto. La historia que nos han contado sobre el siglo XIX es una de invención, progreso y expansión industrial. Y gran parte de esa historia es cierta. Pero debajo se esconde otra historia, la de sistemas que aparecieron demasiado rápido, infraestructura que anticipó las necesidades antes de que existieran y uniformidad administrativa que desafía las limitaciones de comunicación de su época. Esa historia no borra la primera. La complica. Y nos deja con una observación simple e incómoda. El mundo en el que vivimos se construyó en un periodo muy corto, utilizando métodos notablemente coordinados, por personas que parecían saber exactamente lo que se avecinaba.
Si lo supieron porque lo planearon o porque lo recordaron, es algo que la evidencia nos permite preguntarnos, pero aún no responder.